Continuamos con La Noche. Vamos inmediatamente a Pasto, Colombia, con Cristian Kruger, director general de Migración Colombia. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches. Un gusto estar con usted y con toda la audiencia del programa La Noche. Muchas gracias. Cristian, la primera pregunta que quiero hacerle es ¿qué información tiene Migración Colombia sobre el viacrucis que enfrentan estas mujeres venezolanas embarazadas que llegan a Colombia con un único objetivo, buscar un hospital para dar a luz de manera segura a sus hijos? Sí, mire, primero, pues el tema de la situación como están llegando los venezolanos en general, tanto hombres como mujeres a nuestro país, es bastante crítica en materia de salud. En menos de 2 años se han atendido más de 70.000 emergencias de venezolanos. El Estado colombiano ha venido atendiéndolas, todas estas situaciones, pero claramente esa política de expulsión del señor Maduro genera que tanto sus nacionales como los extranjeros salgan del país en esta situación tan precaria, y en el caso de las mujeres, a tener los hijos en nuestro país. Aquí hay 2 aspectos a tener en cuenta, Jefferson. Una es que hay algunas madres que piensan que por tener el hijo en Colombia pueden tener acceso a la nacionalidad colombiana. En el caso de Colombia, la nacionalidad se transmite por sangre, es decir, los colombianos, los hijos de los colombianos, aunque nazcan en el exterior, tienen derecho a la nacionalidad colombiana, pero no los extranjeros que vengan a nuestro país a tener los hijos. Por ese hecho van a tener derecho a la nacionalidad colombiana. Ese es un primer punto. Y otro punto es porque claramente los hospitales en Venezuela carecen de los recursos, de las herramientas, de los implementos para poder atender estos casos. Es por ello que en Colombia, especialmente en departamentos de frontera y de la costa Caribe, están llegando muchas madres venezolanas a tener los hijos a nuestro país. Uno de esos lugares es Soledad Atlántico, donde estuvo nuestro periodista Oscar Ramírez. Cristian, ¿cuántas mujeres calculan ustedes que están en territorio colombiano en este momento? ¿Cuántas mujeres cruzaron la frontera únicamente para dar a luz a sus hijos? Mire, esta es una, primero hablamos que del total de la migración que está llegando a nuestro país, el 49% corresponde a mujeres. Este fenómeno de tener los hijos en nuestro país se da especialmente en los departamentos de la frontera con Venezuela. Esa migración que nosotros hemos denominado migración pendular, que entran a nuestro país, adquieren unos productos, otros vienen a ser atendidos en salud y otros a tener sus hijos. Como le digo, esas las tenemos considerados dentro de los casos de emergencias. Esos casos son atendidos como emergencias en nuestro país y hablamos que 70.000 han sido atendidos como emergencias. Podemos calcular que un poco menos de la mitad de esos casos corresponden a mujeres que vienen a tener sus hijos a nuestro país. Cristian, en el anterior bloque Oscar nos planteaba una de las principales preocupaciones que existían en estas mujeres. Oscar, es una que tiene que ver con la atención médica. Sí, Jefferson, pues quisiera también preguntarle al doctor Kruger si estas mujeres tienen derecho a controles prenatales según la ley de Colombia o únicamente pueden ser atendidas por urgencias en el momento de que vayan a dar a luz a su hijo. Es correcto. Por constitución, toda persona que tenga necesidad de una atención médica por urgencia debe ser atendida, independientemente de su condición migratoria, esté regular o irregular. Pero efectivamente solamente hablamos del parto. No obstante, el Gobierno Nacional ha implementado varias medidas de flexibilización migratoria, expidió el permiso especial de permanencia, expidió la tarjeta de movilidad fronteriza, y en el caso del permiso especial de permanencia, el PEP, recordemos que estas personas se pueden afiliar al sistema de seguridad social y estando afiliados, bien sea por el régimen contributivo o si aplican al SISBEN, pueden ser atendidos para estos casos prenatales, digamos, esta asistencia prenatal para poder, digamos, tener todos esos exámenes que deben tener. Entonces, esa es una forma de acceder a eso, pero en principio, si llegan a nuestro país simplemente
a tener el hijo, solamente lo pueden tener y no tienen acceso a esa posibilidad de los exámenes prenatales, de esta atención prenatal, porque desafortunadamente pues así se establece y no tenemos la posibilidad, aquí hay un tema de costos muy alto y no tenemos la posibilidad de hacerlo prenatalmente y también posparto, porque también hay unas medidas que se deben tener posteriormente. Cristian, quiero que hablemos ahora en este panel sobre lo que sucede con estos niños ya después de que nacen. ¿Estos bebés se convierten en ciudadanos colombianos o terminan siendo apátridas, como en algunos casos son catalogados en lo que tiene que ver con su condición migratoria? Sí, mire, primero, como lo estábamos mencionando, no por el hecho simplemente de nacer en Colombia tienen derecho a la nacionalidad colombiana. Los padres tienen que tener, el padre o madre, o los dos, tienen que tener una residencia en nuestro país. Cuando hablamos de residencia, es que deben tener o una visa en nuestro país, tienen que tener un domicilio en nuestro país. Pongo un ejemplo, un turista que venga a tener los hijos a nuestro país, no por el hecho de tenerlo acá, tiene derecho a la nacionalidad colombiana. Tiene que tener un domicilio real en nuestro país para tener acceso a esa posibilidad, a esa nacionalidad. Se está presentando un inconveniente efectivamente. En Venezuela, todos los procedimientos de obtención de documentación, de identificación, son bastante complejos. En los casos en que estas personas efectivamente no puedan obtener su documentación de su país, no solamente en el caso de los venezolanos, sino de cualquier otra nacionalidad, pues sí efectivamente quedan como niños apátridas, y para esos casos la legislación colombiana trae precisamente un procedimiento para que, al ser niños apátridas y al ser uno de los atributos de la persona, puedan obtener nuestra nacionalidad. Pero son unos requisitos claramente establecidos, son varios los puntos que tienen que tener para poder, digamos, ser declarados apátridas y en ese orden de ideas poder obtener nuestra nacionalidad. Recordemos que toda persona tiene derecho a la nacionalidad y en este caso, si su país no se lo reconoce, entraríamos a suplir esa necesidad. Sandra, de acuerdo a los casos que usted ha conocido como directora del programa Manos por Venezuela, ¿en qué situación quedan estos menores? Desprotegidos completamente. O sea, son unos niños que nacen, desde antes de nacer están desprotegidos. Sin tener controles prenatales, son niños que ya están desprotegidos, tienen un parto y son sacados a la calle, y por no tener documentos, estos niños no tienen derecho absolutamente a nada en nuestro país. Es decir, desde tener unas ayudas del gobierno cuando son niños que son de escasos recursos, no la tienen, no tienen derecho a un jardín, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a... Si entran a estudiar, si en el caso de 2, 3 años, porque no es un fenómeno que uno tendría que estar viendo hoy nacen sin patria, pero esos niños se quedan acá, esos niños no tienen patria. Entonces son unos niños que en poco tiempo vamos a tener una generación de Dreamers en nuestro país, ¿sí? Porque nuestro gobierno no ha dicho qué vamos a hacer con estos niños. Ahora, el artículo... Tú hablas de Dreamers, explícale a los televidentes a qué te Los refieres. Dreamers son esa gente que migra, esos niños que migran, el mismo fenómeno que se presenta en Estados Unidos, migran, no tienen ninguna nacionalidad, no tienen ningunos documentos y simplemente quedan en el país como unos soñadores, por decirlo de alguna manera, soñando con una patria que nunca van a tener. Entonces, eso es un fenómeno muy importante, como lo decía el doctor Kruger, y en el artículo 15 de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, hablamos de que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, y estos niños están naciendo dentro de un país que deberíamos como mínimo darles una patria y darles un nombre y darles una identidad, una identificación en nuestro país, y eso es algo que no estamos teniendo. Estados Unidos lo tiene el mismo problema tiene tantos migrantes que están de forma irregular en su país, pero un niño que nace bajo una patria debería tener una patria que es mínimo donde nació. Pues Sandra Perdomo, directora del programa Manos por Venezuela de la ONG Fundación, quiero agradecerle que nos haya acompañado en este programa La Noche. A propósito de esta situación que enfrentan estas mujeres, hay muchos temas por hablar, pero hoy quisimos hacer énfasis específicamente en ese drama que no solamente enfrentan ellas, sino también estos niños que están naciendo. Muchas gracias. Sí, gracias, y el último llamado es a que nosotros podamos ser esos agentes de cambio que necesita nuestro país y podamos ser un país mucho más
amador del migrante y que seamos un país receptor de migrantes, y yo creo que estamos en el preciso momento de poder serlo. Muchas gracias, Jefferson, por esa invitación. No, un gusto tenerte acá, Sandra. Christian Kruger, también quiero agradecerle por habernos acompañado en este programa La Noche como director de Migración Colombia. Gracias por haber estado con nosotros. El gusto es mío, muchísimas gracias. Vamos a una pausa comerciales, Oscar, y cuando regresemos estaremos presentando el último informe de este programa La Noche, la última crónica que fue realizada hace pocos días cuando usted estuvo precisamente en uno de los municipios donde ha llegado mayor cantidad de mujeres venezolanas que buscan hospitales en Colombia para tener un parto seguro. Antes de irme a comerciales voy a leer opiniones de ustedes sobre este tema que les hemos presentado el día de hoy, la situación que enfrentan estas mujeres venezolanas embarazadas que llegan a nuestro territorio para dar a luz a sus hijos en condiciones seguras. Opiniones de los que nos siguen hasta ahora a través de las cuentas de Twitter. Miguel Morales afirma lo siguiente: es lamentable y refleja la precaria situación que viven en el vecino país con relación a su red hospitalaria. Colombia debe trabajar muy fuerte desde los territorios para brindar atención oportuna a quienes más lo necesitan. Uno más, este es de Jason. Él dice lo siguiente: lastimosamente es lo que les queda por hacer porque en su país no tienen esa garantía o esa facilidad. Triste, pero es la realidad de muchos hermanos venezolanos. Y Miguel dice lo siguiente: Colombia debe atender a estas personas y en especial a las embarazadas. Es una actitud humanitaria. Ustedes pueden seguir opinando a través de esas cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.